Muy bienvenidos a esta clase número 6 de Noé, donde ya vamos a ir a la última parte del relato bíblico sobre la vida de Noé. Recordamos que ellos habían navegado durante un poquito más de un año sobre las aguas embravecidas de ese diluvio adentro del arca. Finalmente llegaron al monte Ararat, donde se posó el arca. Ahí bajaron. Cuando bajaron iniciaron muy bien la etapa. Recuerdan que adoraron, agradecieron al Señor por todo su cuidado y así iniciaron una etapa donde ellos se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Volvieron a establecerse, hicieron sus tiendas y ahí empezó la gran labor de iniciar un mundo nuevo. Vamos a introducirnos en cómo fue ese mundo nuevo, ¿no? Ese mundo que Noé y sus hijos tuvieron que enfrentar. Aquí tuvieron que enfrentar un gran peligro. Y veamos entonces en las siguientes escenas, en los siguientes versículos, qué fue lo que ocurrió en esos primeros tiempos del nuevo mundo que estaban fundados. Estábamos entonces en el libro de Génesis. Ahora pasaremos al capítulo número 9 a partir del verso 20, que dice así: Los hijos de Noé que salieron de la barca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Esos eran los tres hijos de Noé. Y con sus descendientes se volvió a poblar la tierra. Versículos 18 y 19. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día Noé bebió vino y se emborrachó, y se quedó tirado y desnudo en medio de su tienda de campaña. Cuando Cam, o sea, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus hermanos. Y en el versículo siguiente vemos la actitud de los hermanos. Verso 23. Entonces Sem y Jafet tomaron una capa y se la pusieron sobre sus propios hombros y con ella cubrieron a su padre. Para no verlo desnudo, se fueron caminando hacia atrás y mirando hacia otro lado. Fíjense el cuidado que tuvieron estos muchachos. Siguiente versículo. Cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo menor había hecho con él, dijo: maldito sea Canaán. Hasta ahí en la lectura de estos versículos que nos ilustran la vida de la humanidad luego de esa catástrofe tan grande que nunca se volvió a repetir, que fue el diluvio universal. Y en esa vida que parecía muy prometedora, en esa vida tan hermosa que estaban llevando adelante, cada cual cumplía una función y todos trabajaban, y Noé también trabajó y dentro de su trabajo plantó una viña, es decir, plantas de uvas, ¿no? Y se ve que las trabajó, que sabían hacer vino, y un día tomó de ese vino y terminó borracho y en un formato muy deplorable. Y bueno, después ahí vemos cómo entra en escena su hijo menor y qué es todo lo que ocurre. Ahora nos llama la atención, ¿no?, que en este mundo tan perfecto, en este mundo donde parecía que todo era muy promisorio, ya tan rápidamente vengan los problemas, ¿no?, que tan rápidamente se acerquen los problemas. Noé despertó de su borrachera, supo lo que su hijo menor había hecho y entonces se enojó mucho, ¿no? Y dijo de esa manera: maldito sea Canaán. En este mundo nuevo vuelve a surgir el pecado, que parecía algo que había quedado atrás, algo que había quedado con la mala gente, que ya había muerto, pero otra vez surge el pecado. Y si nosotros analizamos este pasaje, si nosotros lo comenzamos a ver un poquito más profundamente, vamos a ver que se nos presentan algunos pecados que tienen que ver con lo que estamos viendo ahora, ¿no? La burla, el chisme, la crítica, la acusación, los excesos, el descontrol. Eso era lo que se venía ahora. Y fíjense
estos pecados, ¿no? Tenemos burla, chisme, crítica, ¿no? La burla que este mismo Cam, ¿no?, hacía de su padre. La burla es el hacer un juicio casi siempre negativo, denigrando al otro, ¿no?, haciendo que el otro se vea ridículo para nosotros alegrarnos de alguna manera, ¿no? Eso sería la crítica, encontrarle un defecto al otro y subrayarlo al máximo. Bueno, acá encontró un súper defecto, ¿no?, el hijo de Noé, y se lo fue a contar a sus hermanos. Yo creo que no fue un comentario técnico, sino que fue más cercano a la burla, o si no, algo cercano a la burla, que es la crítica. La crítica, si la burla busca divertirse, la crítica lo que busca es condenar. Entonces, cuando yo critico a alguien, quiero condenarlo, quiero darle su merecido, haciendo que los demás vean lo malo que es esa persona. Esa es esa forma de crítica. Y así fue como Canaán fue delante de sus hermanos, ¿no?, llevando esa voz de crítica, de juicio, que no solamente está exponiendo un caso, la crítica, sino que la crítica también es el castigo, porque vos le estás emitiendo un juicio de valor sobre una persona y ya la estás condenando sin juicio previo, para que los demás también la vean con malos ojos y eso sea el premio que tenga la persona por haber hecho lo malo. Por otro lado está los chismes, ¿no? Los chismes. El chismoso se goza, se alegra muchísimo cuando tiene una noticia que nadie sabe, que en general tienen que ver con aspectos negativos de otras personas. Y entonces su deleite es como comer una golosina, dice la Biblia, es contarle al otro y que el otro no sepa esa gran información que vos le estás dando. Un proverbio dice, los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo más profundo. Y así son los chismes. Bueno, todo eso del lado de Cam, ¿no?, el hijo de Noé. Ahora, yo también me permitiría evaluar un poco la conducta de Noé. Noé había plantado una viña, dice que se ve que el vino de esa viña lo tomó y se emborrachó. No sabemos si el vino existía de antes o lo inventó Noé. La Biblia no dice que lo inventó, pero tampoco antes de Noé se menciona el vino. Podemos presuponer que existía, pero supongamos que no existía. Pero sí había algo que existía en la época de Noé, que era notorio, y que eso después se menciona en Mateo, que en los días de Noé había un espíritu de hedonismo, de placer muy grande, que se la pasaban en fiestas donde había excesos. Y yo creo que Noé repitió uno de esos excesos que había vivido en esa sociedad pasada y que él lo repitió nuevamente. Por lo tanto, cayó en el descontrol, ¿no?, en esa falta de dominio propio. Un mundo nuevo, un mundo donde vuelven a aparecer cosas: burla, chisme, crítica, acusación, excesos y descontrol. La sociedad pecadora había desaparecido, ya se había ido. Noé y los suyos habían obedecido al Señor durante años, muchísimos años, ¿no? Y vemos que ellos lo hicieron a conciencia, lo hicieron de corazón, realmente obedecieron al Señor, ¿no? Lo obedecieron de todo corazón. Es más, dedicaron decenas de años de su vida para construir el arca, para estar con los animales, es decir, probaron acabadamente, tanto Noé como los otros 6 integrantes de la familia, que amaban a Dios y que iban a llegar hasta las últimas consecuencias. Por otro lado, lo más malo de la sociedad, que era todo el resto, fue eliminado. Y quedaron solo los buenos, los que tenían buen corazón, los rectos. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué reaparece el pecado si ya la gente mala no estaba? El pecado no viene por imitación, que yo imito al otro malo, no viene por educación, no viene por contagio. ¿Por qué entonces reaparece el pecado? ¿De dónde viene? El pecado
que no habiendo nadie malo para contagiar, nadie malo para tentar, no habiendo tentaciones armadas para que yo caiga, vuelve a aparecer el pecado. ¿Por qué reaparece el pecado? Y entonces vamos a ir a un versículo revelador de la Escritura que nos dice por qué el pecado reaparece siempre. ¿Por qué siempre reaparece el pecado? Y dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 15 y verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las calumnias. Es decir, mete en la bolsa una gran cantidad de pecados diversos y dice que todo sale del corazón. Por lo tanto, acá podríamos sacar una conclusión, que el pecado viene de adentro y no viene de afuera. No es que alguien me hace pecar, yo peco. Yo no soy la víctima de cometer pecados, sino que soy el victimario, aquel que toma acciones para pecar. Los culpables somos nosotros y no son los otros. Nosotros somos los culpables. De ahí nace el pecado. De adentro nuestro, de nuestros deseos, nace la capacidad de pecar. Si nosotros hubiésemos nacido en una isla desierta y nos hubiéramos criado solos, sin que nadie nos induzca a hacer lo malo, a pensar mal, a mentir, lo mismo el pecado hubiera nacido en nosotros. ¿Por qué? Porque lo llevamos adentro, porque está en nuestros deseos, está en nuestro corazón. Allí está el pecado y no en otro lugar. Aún si hubiéramos sido criados por ángeles, ¿no? Supongamos una hipótesis, que en un lugar aislado, en medio de las montañas, vienen los ángeles y nos crían de chiquitos. Lo mismo, aún cuando seríamos criados en las más altas cumbres de la espiritualidad, nosotros volveríamos a pecar, porque hay algo dentro nuestro de ese deseo pecaminoso que nos lleva a pecar. Los culpables del pecado somos nosotros y no los de alrededor, ni la sociedad, ni siquiera el diablo. Nosotros mismos somos responsables de las cosas malas que hacemos. El pecado viene de adentro y no de afuera, y los culpables somos nosotros mismos y no otras personas. Así le pasó a Noé, así le pasó a Cam, así le pasó a la sociedad de ese entonces. Se vieron sorprendidos porque el pecado todavía anidaba en sus corazones. ¿Qué cosas están bien y qué cosas están mal? Eso es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que algo está bien y que algo está mal? Bueno, nuestro corazón es como una especie de termómetro, ¿no? Nuestra conciencia que nos indica cosas que están bien y que están mal. Pero hay algo que es seguro, que es la Biblia. Y la Biblia nos muestra cosas que están mal hechas y cosas que están bien hechas. Es la palabra profética más segura, es el gran termómetro, es la luz en nuestro camino que nos guía hacia qué debemos que hacer, qué tenemos que hacer y cómo tenemos que inclinarnos. El pecado tiene dos grandes facetas. Uno es lo que no debemos hacer y otro es lo que sí debemos hacer. El sí debe reemplazar al no. Es decir, la santidad o el hacer las cosas bien no solo requiere que yo deje cosas, no solo tiene una parte negativa, también tiene una parte positiva. Si realmente quiero hacer lo bueno, no solo tengo que dejar de hacer lo malo, sino que tengo que empezar a hacer lo bueno. Buen café. Y vamos a continuar entonces, viendo lo que dice este hermoso pasaje, que no vamos a leer ahora, pero sí quiero dejártelo, que es el de Efesios capítulo 4, y a partir del verso 17 hasta el final del versículo, que es el 32. ¿No? Un pasaje precioso que lleva por título Vivan como hijos de luz, y comienza diciendo: así que les digo esto y les insisto en el Señor, que no vivan más con, y ahí empieza a decir todo lo que no tenemos que tener y todo lo que sí tenemos que tener. Si estudiamos ese pasaje, y yo te animo a hacerlo
en base a la hoja de trabajo que está subida en casabiblica.riosdevida.com/Noé. casabiblica.riosdevida.com/Noé. Te podés bajar la hoja de trabajo y juntos vamos a elaborar conceptos. Vamos entonces al primero. Vamos a dividirlo como en etapas. La primera es los pensamientos. Según este pasaje de Efesios capítulo 4 y los versículos 17 y 18, dice que no tenemos que tener pensamientos superficiales, es decir, pensamientos poco profundos que se dediquen a lo que dice después, a la frivolidad, a lo que tiene que ver solamente con la estética, con lo pasajero, que no tengamos pensamientos vanos, ¿no? Que piensen solamente en vanidades, en comer, en beber, como era en la época de Noé, que dice que solo pensaban en fiestas y en casarse y en darse casamientos, todas cosas que si solamente hacemos eso son cosas vanas, cosas pasajeras, cosas superficiales y cosas frívolas. Nuestros pensamientos no tienen que estar flotando en la frivolidad y en la banalidad. Si todo el día pensamos en eso, si la mayor parte del día navegamos en internet buscando eso, es que algo nos pasa, ¿no? Si solamente nuestros pensamientos son vanos, son frívolos, son superficiales. También tenemos que evitar los pensamientos confusos, raros, los pensamientos oscuros, que piensan lo peor. También tenemos que evitar la ignorancia. Un pensamiento ignorante es un pensamiento poco instruido en la palabra de Dios. Evitemos pensamientos ignorantes que rápidamente se vuelven oscuros y confusos. Llenemos nuestra cabeza de la palabra de Dios, que nos va a quitar la ignorancia. Y si también tenemos otras áreas en nuestra vida, áreas profesionales que nosotros tenemos que cultivar, no seamos ignorantes también, instruyámonos, pero principalmente en la palabra de Dios. Y fíjense la última serie de pensamientos duros. Los pensamientos duros son pensamientos sin misericordia, que condenan al otro, que le hacen mal al otro. Es lo que tenemos que evitar. Estos pensamientos empezaron a surgir ya en esta sociedad que recién estaban fundando, tanto en Noé como en su hijo menor Cam. Ahí surgieron pensamientos superficiales, frívolos, vanos, hedonistas, ¿no? Dedicarse a tomar o a hacer fiestas o a pasarla bien. Y por otro lado, pensamientos duros o pensamientos también frívolos que tuvo Cam al criticar a su padre y al juzgar a su padre de una manera tan fea. No está muy descrito en la Escritura, pero sí que fue algo muy feo, muy irrespetuoso, muy bajo. Por eso Noé se enoja tanto, porque había procedido muy mal. Esos son los pensamientos que no tenemos que tener, según Efesios capítulo 4, pero también detalla los pensamientos que sí tenemos que tener, algunos versículos más adelante, en el versículo 23 y 24, que tengamos pensamientos verdaderos, muy lejos de la mentira, pensamientos renovados y no pensar siempre lo mismo, que tengamos pensamientos justos, es decir, no inundados de parcialidad como a veces tenemos, ¿no? Que mira solo lo nuestro, que miramos solo nuestra parte, sino pensamientos equilibrados, justos, que se pongan en los zapatos del otro, pensamientos semejantes a los de Dios, que teniendo toda la suma de la justicia, del amor, del poder, de la sabiduría, Él piensa con misericordia del otro y piensa con ecuanimidad. Qué bárbaro, ¿no? Si Dios es así, Él nos ha dado ejemplo, más nosotros. Un vistazo a los pensamientos, no a los pensamientos superficiales, egoístas, ignorantes y duros, y sí a los pensamientos nuevos, verdaderos, renovados, justos, parecidos a los de Dios mismo. Así tienen que ser nuestros pensamientos. Nuestra conducta tiene que alejarse del desenfreno, es decir, de no tener límites. Tiene que alejarse de las perversiones, de hacer cosas que no están bien, que tienen que ver con vicios, que tienen que ver con el libertinaje sexual, que hoy pareciera que ser libre es tener una gran libertad sexual para acostarme con quien sea o tener la conducta sexual que se me ocurra,
Pero pareciera que la libertad no está cercana a eso, sino con cumplir con el propósito que tiene la sexualidad en la vida del hombre y de la mujer. Entonces, alejarnos de los vicios también es otra cosa, vicios que puedan tener que ver con la sexualidad, con perversiones sexuales, o que tienen que ver con perjuicio de nuestro cuerpo, como el tabaquismo, o el alcoholismo, o la drogadicción, o incluso el comer sin control puede ser parte de algo que no podemos controlar. Esas conductas tenemos que nosotros ponerlas en caja. Lo mismo alejarnos de los robos, de los hurtos, de aquellas cosas que atentan contra los bienes de los ajenos, que puede ser quitarle cosas a los demás, que puede ser quitarle bienes a los demás, pero también robarle de su tiempo, robarle la honra, tantas cosas que podemos robar y que podemos justificarnos en nuestra cabeza pensando que el otro nos robó primero, que el otro tiene de más, que el otro no se lo merece. Tenemos que alejarnos de eso. Eso es lo que no tenemos que hacer con nuestra conducta, pero veamos lo que sí. Tenemos que trabajar con honradez para poder tener y a su vez ser generosos con otros. Es decir, no robar, sino tener de nuestro propio haber, con nuestro propio sudor ganar nuestros bienes para poder compartirlo con los demás. Tenemos que ser generosos y nuestra conducta tiene que ser amable y considerada. Amable, tratar bien, con buenos modos, no es solo hacer lo correcto, sino hacerlo de la mejor manera y considerando los sentimientos, considerando los pensamientos del otro, con una gran tolerancia. Así tiene que ser la conducta, una conducta de generosidad, una conducta que piensa en el otro. Vamos a una tercera gama de nuestro quehacer, una tercera gama de lo que está bien y lo que está mal. La emoción y los sentimientos. Surgen algunos sentimientos que no están bien. La amargura, la furia, que es ira, que es enojo, se va transformando en una cosa o en otra. Tenemos que tener mucho cuidado para que nuestros enojos, iras, furias, no nos lleven a hacer cosas que están mal y luego nos escudemos en ese sentimiento de ira que lo hice porque estaba enojado. No, lo hiciste vos, lo hice yo. Volvemos a ser responsables nosotros por nuestros actos, por más enojo que nos cause algo. Por eso tenemos que poner en caja los enojos. Las emociones que buscan la sensualidad, el gozo propio, que la Biblia los llama deseos engañosos. ¿Por qué? Porque deseamos algo que nos parece que nos va a dar mucho placer, pero es un engaño porque después el placer es corto y la amargura es grande cuando le damos rienda suelta a esas emociones. Lo que no tenemos que hacer, lo que no tenemos que dejar que anide en nuestras emociones y sentimientos, amargura, furia, ira, enojo, sensualidad, deseos engañosos. Ahora, ¿cuál es el sí? Tener buen corazón, ¿no? Un corazón que siente algo bueno por los demás y por Dios. Tener un corazón que se anima a perdonar a los otros, por más de que nosotros tengamos razón, y generalmente es así. Uno tiene que perdonar cuando el otro se equivoca, si no, no haría falta perdonar. Tener misericordia, tener buenos sentimientos para con los demás. Para eso hay que controlar los pensamientos, ¿no? Tenemos que controlar nuestros pensamientos para que no generen malos sentimientos y malas emociones. Controlémoslos, hagamos un máximo posible en nuestro corazón para que no aniden esos malos sentimientos y tengamos buenos sentimientos para con todos. Hagamos un esfuerzo, porque lo natural es que pensemos mal, es que sintamos mal por los demás y que pensemos en nuestro bien y no en el bien de todos. Emociones y sentimientos. Por último, las palabras, que son como un resultado de los pensamientos y las emociones. ¿Qué tenemos que evitar? La mentira, los gritos, las palabras groseras, es decir, las malas palabras, las palabras soeces. Tenemos que evitar las ofensas y tenemos que evitar las calumnias, que son como exageraciones de las cosas que hizo el otro y que están muy cercanos a la mentira. Por lo tanto, todo eso hay que evitarlo. Es muy fácil ofender a los demás con nuestras palabras. Por eso tenemos que regular lo que decimos. Todo esto tenemos que evitarlo.
Pero por otro lado, tenemos que hacer esto, cosas buenas, cosas útiles. Tenemos que motivar a lo bueno con nuestras palabras. Tenemos que ser sinceros, pero no sincericidas, que decimos cosas y no nos importa cómo, sino que tenemos que ser considerados con nuestras palabras. Tenemos que ser íntegros de una pieza, decir lo que pensamos y pensar lo que decimos. Y tenemos que decir palabras verdaderas, palabras de verdad, palabras que signifiquen cosas buenas. Todo esto en cuanto a nuestras palabras. Un último vistazo. Dejar de lado la mentira, los gritos, las palabras groseras, las ofensas y las calumnias. Y por otro lado, hacer cosas buenas, motivadoras, que motiven, que impulsen a los demás a hacer cosas buenas. Tener palabras sinceras, íntegras y verdaderas, que no se encuentren mentiras en ellas. ¿Cómo podemos hacerlo correcto? ¿De qué manera podemos llevarlo adelante? ¿Cómo podemos hacerlo? Y uno podría pensar, bueno, lo puedo hacer esforzándome, ¿no? Y poniendo lo mejor de mí para portarme bien, para hacer lo que tengo que hacer y así erradicar las malas conductas y traer las buenas conductas a nuestro corazón. No sé si vos te hiciste algún propósito alguna vez de no enojarte más, de decir menos malas palabras o de no cometer desórdenes sexuales y te lo propusiste y trataste y al tiempo te viste caer en lo mismo. Y por ahí, pasado el tiempo, te reconstruís de nuevo y decís, no, lo voy a hacer, lo voy a llevar adelante y te esforzás y al tiempo de nuevo. Y no podés sacarte de encima determinadas malas conductas, determinados pecados en tu vida. ¿Por qué ocurre eso? Tengo una mala noticia que darte, pero también una buena. La mala noticia es que no podemos cambiar esa característica interna que nos lleva al pecado. Como no pudo Noé, tampoco podemos nosotros. En una sociedad que estaba perfecta, donde no había invitaciones al pecado, la invitación salió de adentro. No podemos cambiar nuestra mala conducta, ni siquiera con algo tan drástico como destruyendo a los peores exponentes de la sociedad. No se puede. A veces uno piensa, si no viviríamos en una sociedad tan perversa como la que estamos, qué bien que viviríamos. Pero si estás vos y estoy yo, ya no viviríamos bien, porque nosotros somos el origen, la fuente del pecado. Esa es la mala noticia. La buena es la que leíamos recién. Dios es un Dios de oportunidades y nos va a dar oportunidad de cambiar eso. ¿De qué manera podemos cambiar? ¿De qué manera podemos hacerlo? Mira, ante ese diluvio que parecía que iba a destruirlo todo, Dios proveyó un arca para que la gente se pueda salvar. Y entonces hubo un medio de salvación en medio de tanta destrucción. Dios proveyó un medio. Ahora, en medio de un mundo perverso, en medio de un mundo donde todos tenemos corazones pecaminosos, Dios provee un medio de salvación para salvarnos del pecado y sus consecuencias. Y ese medio se llama Jesucristo. Él murió en la cruz para salvarte a vos y a mí. Y si todavía a lo largo de estas lecciones no aceptaste a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal, este es el momento en que puedes hacerlo. Jesús, vení a mi vida, Jesús, vení a mi corazón, cambiame por siempre, porque yo quiero salvarme del pecado. Jesús es el medio de salvación. La consecuencia del pecado es inevitable, es irreversible, pero podemos salvarnos del castigo eterno, podemos salvarnos de este pecado tremendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay un versículo que me gusta mucho y que es bastante fuerte en Gálatas 3:3 que dice: ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Léelo de nuevo, mira. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Lo que decíamos antes, por más que nos esforcemos, no lo podemos lograr porque está dentro nuestro esa semilla de autodestrucción, esas ganas de cometer pecado. Entonces, ¿cuál es la vía?
¿Qué nos presenta este versículo? La vida del Espíritu. Y entonces vamos a sacar nuestra última conclusión. Tenemos poca victoria sobre el pecado cuando pensamos que podemos solos. ¿No? Cuando decís, no, yo puedo, yo voy a poder vencer esto. Esto no es un problema para mí, estás a punto de caer de nuevo. Cuando vos pensás que podés, estás a punto de caer de nuevo. ¿Por qué? Porque no tenemos semejante poder en nosotros solitos para ser buenos, para portarnos bien en todos los aspectos de nuestra vida y no sufrir ninguna consecuencia. No es posible, no es posible. Pero Dios nos presenta la solución. Y la solución es que solo Dios nos puede dar la victoria sobre el pecado a través de las dos herramientas de santificación que la Biblia nos presenta a lo largo de todas sus páginas, que es la palabra y el Espíritu Santo. La palabra más el Espíritu Santo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice la Escritura. Es que la palabra nos guía por buenas sendas, por los mejores caminos. Nos llega hasta la división de los pensamientos y las intenciones. Identifica lo que está mal y nos ayuda, nos da un camino para corregirlo. Eso lo hace la palabra. Y el Espíritu Santo nos da la vida, nos da la fuerza, nos da el poder para poder realizar lo que la palabra nos dice. Algunos se inclinan por la palabra y otros se inclinan por el Espíritu. Esto es histórico, hace 20 siglos que es así. A algunos les gusta más la palabra y sienten que la palabra es la solución a todo. Cuando hablamos de la palabra hablamos de la Biblia. Algunos lo llamaron los legalistas y se dedican al estudio de la palabra solamente y no a la parte mística del Espíritu Santo. Y eso conlleva un peligro, el peligro de volvernos legalistas y de buscar en la palabra que sí, que no, y entonces usar la palabra para juzgar a los demás o para condenarnos a nosotros mismos. El peligro del legalismo. Ahora, por otro lado están los entusiastas, los que dicen la vida del Espíritu, las experiencias místicas van a hacer que mi corazón cambie y entonces yo no peque más. Y los extremos, históricamente se los llamó los entusiastas de los entusiastas, es que se guían o tienden a guiarse por su intuición, que a veces sintoniza con el Espíritu Santo y a veces no, pero piensan que está sintonizada con el Espíritu Santo. Y entonces piensan, para ser santo entonces tengo que sacarme de encima determinados objetos que deben ser satánicos, que están en mi casa y que me inducen al pecado. Y entonces determinada prenda, entonces el Espíritu Santo me dice que esto tiene un pacto satánico. Lo saco de mi casa, ¡ay, qué libre que estoy ahora! O el Espíritu me dice que estoy influenciado por un demonio y necesito que alguien me libere. Y entonces toda esa intuición espiritual nos parece que voy a alcanzar la santidad mediante esos ejercicios espirituales. Claro, solo por la intuición puedo errar. Y solo por la Escritura, sin el Espíritu, me puedo volver duro y legalista. ¿Cuál es la solución? Claro, la que vos y yo estamos pensando. Hay que casar esas dos cosas. El Espíritu y la palabra. La palabra es la espada del Espíritu. Tiene que empuñarla al Espíritu, pero no puede usar otra arma, el Espíritu Santo, que la palabra de Dios bien interpretada. Entonces las dos cosas van de la mano. Busquemos al Señor para recibir de su poder. Seamos bautizados por el Espíritu Santo, que hablemos en lenguas, dejemos que fluya el Espíritu Santo en nosotros, que nos guíe, pero por otro lado, muy instruidos en la palabra, entendiendo la raíz de lo que la palabra dice, dejando que nuestro corazón se llene. Cuando unimos esas dos cosas, 100% Espíritu Santo, 100% palabra de Dios, nuestra vida empieza a cambiar. Empezamos a caminar el camino de la santidad que es por gracia, la da Dios y no es nuestro esfuerzo. Y todo empieza a cambiar en nuestra vida. Solo Dios puede darnos la victoria sobre el pecado, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio de la vida de Noé, ya cerrando ahora con estos últimos eventos que la Biblia relata, sobre cómo resurgió el pecado en la raza humana, aún de personas tan buenas. Pero también nos da la receta
para poder vivir una vida de victoria sobre el pecado, abrazándonos fuerte a la palabra de Dios, al Espíritu Santo y a la gracia que viene de Dios, que es Él el que nos santifica y no nuestro propio esfuerzo. Que el Señor te bendiga mucho, tengas una muy buena semana. Cuando la gente escoge ver que somos una familia, un conjunto de amor, los errores no tienen valor cuando estamos todos sin temor ni condiciones, unidos por el perdón, avanzando y allanando el camino. One body, one blood, one spirit, one love, one voice, one heart, one mission, one God. Un cuerpo, un amor, un espíritu, un Dios, una voz, una misión, una sangre, un corazón. Oye la llamada de Cristo nuestro capitán, porque ahora es la hora que la iglesia se levantará. Oye la llamada de Cristo nuestro capitán, porque ahora es la hora que la iglesia se levantará.